¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les traigo un tema muy especial, la libertad de los hijos bajo límites cristianos. Y para ese tema me acompaña la licenciada Karina Palacios. ¿Qué tal, licenciada? ¿Qué tal? Es un gusto estar compartiendo con ustedes un tema muy especial, en la cual pues es de mucho interés y para todos nosotros los padres de familia. Así es muy interesante. Y para iniciar es importante conocer el significado de la palabra límite y por qué practicar esa palabra con nuestros hijos. Muy bien. Bueno, la palabra límite en sí, como su concepto como tal, son líneas divisoras establecidas que no deben cruzarse. ¿Y por qué debemos utilizar con nuestros hijos? Porque yo creo que desde temprana edad, ¿verdad? Cuando uno es bebé, cuando uno está iniciando a caminar y todo, pues como papás a veces empezamos a ponerles límites a los niños y de por sí ellos empiezan a crecer con todo ello. Ejemplo, vemos en una cuna que hay una baranda. Hay un límite para que el niño, para que el bebé no se caiga, ¿verdad? Y entonces el bebé automáticamente sabe de que no puede bajarse de la cuna. Entonces, cuando ponemos tal vez alguna, qué sé yo, una puerta en las gradas y empieza a caminar el niño, a dar sus primeros pasos, entonces esa barrera que a veces nosotros colocamos ahí les sirve como límite al niño y sabe de que si pasa sobre ese límite pueden haber consecuencias y puede que resulte lastimado. Entonces, nosotros desde temprana edad empezamos a ponerles límites a nuestros hijos y es por ello la importancia también de conocer este tema, porque son esas líneas divisoras, ¿verdad? Que nosotros encontramos en nuestro caminar, pero que a lo largo de la vida nos enseñan a ser mejores. Entonces, cuando nosotros nos recordamos de las reglas que nos daban en casa, ¿verdad? Las normas. Entonces, si tú haces el bien, entonces vas a tener fruto en la vida, ¿verdad? Entonces vas a tener bendición y más. Pero si tú escoges el mal, entonces te va a ir las actividades o todo lo que tú programes o todo lo que tú proyectes, pues no te va a ir bien. Entonces, todo eso nosotros lo vamos adquiriendo desde el hogar y desde una temprana edad. ¿Qué tan saludable es poner límites a los hijos? Es saludable porque nos ayuda a ser mejores. Eh, yo quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en donde dice Génesis capítulo 2, versículo 16, y dice, el Señor Dios mandó al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas, porque el día en que comas de él quedarás sujeto a la muerte. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Y qué interesante es ver que nuestro Padre Celestial desde un inicio nos pone límites, ¿sí? Y nos enseña por medio de esas normas. Aquí dice, no debes de tomar el fruto, ¿verdad? Del árbol prohibido. Entonces, ¿por qué? Porque hay una consecuencia si tú lo haces. ¿Y cuál es esa consecuencia que dice aquí en la palabra del Señor? Quedarás sujeto a la muerte. Y cuando vino Adán y Eva, ¿verdad? Que fueron los que tomaron el fruto, comieron de él. Entonces, cuando hicieron ese acto, ¿cómo se sintieron? Se sintieron en pecado. Entonces, se sintieron hasta sucios, ¿verdad? Desnudos. Entonces, ¿y qué hicieron? Esconderse. ¿Y qué hace un niño cuando pasa los límites de mamá y papá y no obedecen las normas de casa? Se esconden. Entonces, y si le tienen mucho miedo a papá y mamá, mienten o le echan la culpa al hermano menor. Entonces, por eso es importante y por eso es sano, pero saberlo hacer, saber hacer las normas, saber poner reglas en casa, saber poner los límites. Así es, porque nuestros hijos necesitan límites. ¿Cuánta importancia debe tener este tema en la vida de los padres?
Bastante. Yo creo que este tema es muy importante porque hoy en día, si nos damos cuenta, hay muchos chicos con las mentes muy abiertas y por el hecho de que se les da tanta libertad en casa, ¿verdad? Eh, pues nuestros hijos se pueden informar de muchos temas rápidamente con sus amistades y temas que tal vez se deben de tocar primero en casa. Entonces, por eso hay que poner límites, por eso hay que saber dirigirlos, por eso hay que saber realizar todo esto con nuestros hijos y es de importancia para nosotros como papás porque ahora, hoy en día, no, ya no se puede corregir a un niño como antes se hacía. Entonces, si nos recordamos en nuestro pasado, a nosotros nos corregían de cierta manera, pero ahora los niños, yo creo que ya ni es suficiente todo lo que nos hacían a nosotros antes. Entonces, yo creo que es importante también el sabernos actualizar como papás e ir más adelante que nuestros hijos, porque la tecnología y más los están adelantando en información e información que a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Así es. Al poner límites a los hijos, es importante que los padres tengan seguridad de lo que están haciendo, ¿verdad? Exacto. Y yo les quiero leer también otro versículo en Proverbios 29:17. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y satisfacciones. ¿Qué quiere decir el Señor aquí? Es importante que nosotros también aprendamos a corregir a nuestros hijos, no gritándoles, no, qué sé yo, lastimándoles y dejándoles moretones. No, ese tipo de corrección no, porque Dios también nos enseña a corregir con amor. Dios es un Dios de amor y es nuestro Padre. Y como Padre de nosotros, yo creo que en algún momento también nosotros nos hemos equivocado y esa corrección pues ha llegado, ¿verdad? Porque ha tenido consecuencias nuestros actos, pero Dios nos corrige con amor. Y de la misma manera, nosotros cuando aprendemos a poner, a trazar límites con nuestros hijos, poniéndoles normas en casa, pidiendo de que nos ayuden con los quehaceres, con diferentes actividades en casa, y más hoy en día que tenemos que estar encerrados, ¿verdad? En familia, cuidándonos, yo creo que es importante saberlos poner, pero aquí dice el Señor te dará descanso y satisfacciones. Entonces, yo creo que a veces eso es lo que necesitamos como papás, ¿verdad? Sentirnos en paz. Entonces, satisfechos de que el trabajo de papá y mamá lo hemos hecho bien para que cuando a ellos les toque que volar, entonces esos principios y valores los pongan en práctica. ¿De qué manera se puede poner límites a las diferentes generaciones en una familia? Hay familias que tienen varios hijos y de diferente edad. ¿Cómo poder poner esa marca de límites si cada uno está viviendo una etapa diferente? No es lo mismo corregir a un niño pequeño de 2, 3 años que a un adolescente. Eh, Creo que hay que saber entender de que nosotros como papás hemos pasado las etapas que están viviendo nuestros hijos y reconocer de que tal vez nosotros necesitamos esa ayuda para poder crecer bien. Ahora, ¿cómo poner los límites a un niño pequeño? Ejemplo. Entonces, yo sé que los niños pequeños necesitan rutinas para poder aprender. Entonces, las rutinas con los pequeños es muy funcional para que conozcan también sus límites muy bien. A cierta hora le toca comer, a cierta hora ya le puede jugar. Entonces, el niño va aprendiendo por medio de un horario, pero va siendo guiado. Un adolescente que usted le ponga los dibujitos y que el relojito y todo, ya no es funcional, porque el niño, el adolescente ya está en otra etapa donde se está descubriendo, donde le da vergüenza todo, hasta a veces dice, me da vergüenza que me bese mi mamá, que me bese mi papá, que me digan adiós y se esconden.
Entonces, esa etapa es muy especial y saberla llevar también es de reconocer que nosotros fuimos adolescentes y todos los adolescentes pasan esa etapa de muchas maneras, pero ahí para ponerles límites es de acompañarlos, no tanto decirles, mira, tenés que hacer y obligadamente y todo, no, saber acompañar en esa etapa. Y a un joven que ya se está realizando, que está por graduarse, es saberle apoyar para que pueda volar. Entonces, que él sepa de que está mamá y papá ahí a su lado, apoyándole a que pueda seguir triunfando en la vida. Entonces, trazar los límites según la etapa de los hijos y reconocer de que no porque sean nuestros hijos van a ser iguales que nosotros o van a vivir de la misma manera que nosotros. No porque sean nuestros hijos quiere decir que los 3, 4, 5 hijos que tengamos van a crecer igual y van a entender igual. Claro que no. Entonces, debemos de saber marcar sus límites según su etapa y según su forma de ser. ¿Cuáles serían las consecuencias de no poner límites desde que son pequeños? Las consecuencias, pues, a veces son grandes, porque primero, si nosotros somos papás regañones, gritones y creemos que la autoridad la ganamos de esa manera, lo único que estamos ganando es que en el futuro nuestros hijos se alejen de nosotros, ¿sí? O nos tengan miedo por el hecho de que no se les brindó la confianza desde pequeños y solo vieron a un papá y una mamá regañón, regañona y que le tienen temor en vez de tenerle confianza y poderse acercar. Ese puede ser una de las consecuencias de que a un futuro nuestros hijos se puedan hasta alejar de nosotros. También otra consecuencia es de que aprendan más en la calle que en casa. Entonces, y ese es un cuidado que debemos de tener como papás, de que lo principal, lo más primordial, lo reciban en el hogar por medio de nosotros y para que ellos se puedan defender y puedan también valerse por sí mismos dentro de una sociedad. Así es. ¿Algún último consejo que tenga para nuestra audiencia? Sí, primero como papás yo creo de que siempre pedimos a Dios, ¿verdad? Los que oramos y todo le pedimos a Dios por nuestros hijos, pero que en nuestra oración siempre tengamos la confianza de que nuestras acciones, de que el trabajo que estamos haciendo como papás está siendo respaldado por Dios y que reconozcamos de que a través de Dios nosotros podemos adquirir mucha sabiduría, mucha paciencia, muchos dones para poder saber trazar los límites en el hogar y sobre todo también nosotros tener esa disciplina, ¿verdad? Para que esos límites se puedan seguir trabajando dentro del hogar, porque si nosotros después se nos olvida, de verdad, que pusimos normas y nos saltamos todo eso, entonces es por gusto nuestro trabajo y por gusto nuestro llanto después. Entonces yo creo que es importante, ¿verdad? Agarrarnos fuerte de la mano de Dios y sabernos dirigir por Él. Así es. No hay nada mejor que la sabiduría que nos regala Dios y para eso hay que escuchar mucho palabra de Dios y estar atentos a lo que Dios nos está diciendo día con día. Y no hay nada mejor que el ejemplo de papás para poner esos límites. Gracias a todos, gracias licenciada por estarnos acompañando, por todo lo que aprendimos el día de hoy y nos vemos a la próxima. Que Dios los bendiga.